Para poder ser un buen pentester, debemos tener conocimientos avanzados de redes. Para esto debemos entender bien los dos modelos que existen. Tenemos el modelo TCP/IP y tenemos el modelo OSI. Entonces, en este modelo TCP/IP tenemos cuatro capas. Estas, la capa de aplicación podemos decir que es la capa en la que está más cerca el, el- los protocolos de las aplicaciones que utilizan los usuarios. Por ejemplo, el- hablemos como aplicaciones de correo electrónico. Aquí tenemos nuestros exploradores, eh, tenemos nuestros los servidores de las páginas web. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos del protocolo, mm, puede ser el HTTPS, que es el 443. Luego tenemos la capa de transporte. Esta capa se encarga de mantener la comunicación en el lapso de tiempo, es decir, si existe alguna interrupción, aquí existen algunos protocolos en el cual nos mantiene fluida esa conexión. Luego tenemos la capa de Internet. Esta lo que nos permite es la conexión con otros segmentos de red. Por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos remotamente a un servidor, entonces nos conectamos, es decir, a otra red. Entonces aquí existen unos protocolos que nos permiten realizar eso, nos permiten eh, realizar esas conexiones remotas con nodos que pueden estar en el mismo segmento o en diferentes segmentos de red. Y finalmente tenemos la capa de enlace. La capa de enlace, bueno, aquí se refiere a todos los mecanismos físicos de conexión, es decir, si yo estoy conectado, por ejemplo, en la casa, yo puedo conectarme de manera, puede ser inalámbrica, puede ser mediante cable. Entonces se refiere a eso, ¿no? A los mecanismos físicos de conexión y de comunicación. Otro término que debemos entender es el encapsulado de datos. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos ya, digamos, en la capa de aplicación, nosotros vamos a tener una información. Por ejemplo, si yo me descargo algún archivo o me descargo alguna página web, entonces nosotros vamos a tener esta información en la capa de aplicación. Entonces, en la capa de aplicación tenemos toda esa información, es decir, todo lo que nosotros nos hemos descargado, pero ¿qué sucede en la capa de transporte? En la capa de transporte aparece un término que es el payload. Este payload simplemente es la información que viene de la capa de aplicación. Pero en la capa de transporte nosotros estamos agregando ya, en este caso, los protocolos. Puede ser TCP o puede ser UDP. Por lo general, bueno, vamos nosotros a utilizar el TCP porque el TCP, bueno, me mantiene una conexión. Es decir, TCP es orientado a la conexión, mientras que UDP no. Entonces aquí nosotros vamos a tener los protocolos, ¿no? Tanto de entrada y de salida, y toda la información, es decir, toda la información que viene de la aplicación, esto se convierte en el payload en la capa de transporte. Y aquí se le agrega los protocolos de la capa de transporte, puede ser TCP o puede ser UDP. Ahora, ¿qué sucede en la capa de Internet? En la capa de Internet, aquí nosotros hablamos ya de las direcciones IPs. Toda esta información de la capa de transporte ahora viene a ser el payload. Sí, el payload de la capa de Internet, y obviamente tenemos también los encabezados, en este caso las direcciones, sería la dirección IP. Luego tenemos la capa de enlace. En la capa de enlace, igual toda esta información de la capa del Internet se convierte en el payload
de la capa del enlace. Y obviamente aquí tenemos un encabezado y también eh, tenemos una cola y tenemos un encabezado. Esto nos sirve, bueno, aquí tenemos ya todo lo que se refiere a las direcciones MAC para el envío a nuestro destinatario de toda la información. Pero ¿por qué es necesario entender bien estos términos? Porque por lo general cuando nosotros hacemos ataques, nosotros hablamos de esto, del payload. Es decir, a veces pensamos que el payload es de pronto algo malicioso o algún virus, pero no, el payload puede ser cualquiera de estas tres capas. Es decir, dependiendo el nivel o dependiendo de lo que vamos a hacer, nosotros vamos a utilizar estos diferentes tipos de payload para poder realizar algún ataque y poder ver algún tipo de vulnerabilidad. Todo esto lo veremos ya cuando en un tráfico de la red, cuando utilicemos todo lo que es Metasploit y metas exploitables. Entonces vamos a ver lo que es el enrutamiento. Cuando nosotros tenemos digamos en la casa conectados unas máquinas, el, es decir, estamos bajo un solo segmento de la red. Cada uno de estos se comunican, o bueno, tienen una dirección IP. Estas direcciones IP, mediante una tarjeta de red que tiene entonces tenemos las direcciones IPs, por ejemplo, las que nos dan en la casa, y cada tarjeta de red tiene un identificador. Este identificador igual en el Internet existe para determinar, por ejemplo, cuál fue el fabricante de estos dispositivos, es decir, de la tarjeta de red. Los 6 primeros identifica el fabricante y los otros 6 es el identificador único de la tarjeta de red. Cuando nosotros queremos escalar la red, es decir, queremos instalar otro segmento de la red, para esto es necesario utilizar otro dispositivo. Este dispositivo es un enrutador. Pero ¿qué sucede si yo desde esta red, voy a poner desde esta red 1, quiero comunicarme con esta red 2? Este enrutador conoce toda esta red y este enrutador mediante este puerto conoce toda esta red, pero no conoce la red 2. Lo mismo si yo quiero comunicarme con la red 1, es decir, la red 2 no conoce la red 1. Entonces, para esto, el, nosotros utilizamos lo que es las tablas de enrutamiento. En el internet o ya en redes más amplias, nosotros vamos a encontrarnos más o menos de este tipo, es decir, vamos a tener varios enrutadores y cada uno de estos enrutadores van a tener su propia red. Por ejemplo, yo tengo aquí la red 10.2.50.0, acá tengo la red 192.168.0.0 y aquí voy a tener una red 50.5.20.0. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero comunicarme, por ejemplo, esta red? Yo quiero comunicarme con esta red. Entonces, cada uno de estos enrutadores van a tener unas tablas de enrutamiento. Estas tablas de enrutamiento son las direcciones de cada una de estos enrutadores. Existen rutas estáticas y
rutas dinámicas. Nosotros vamos a utilizar las rutas estáticas, pero la diferencia entre las dos es, en las rutas estáticas yo las configuro, si las configuro de manera manual en cada uno de los enrutadores. En cambio, en las rutas dinámicas, los enrutadores aprenden de manera automática cada una de estas direcciones. Es decir, por ejemplo, si yo quiero comunicarme con esta red, yo quiero comunicarme con esta red y vamos a suponer que se cae algún enrutador, ellos que hacen, calculan de manera automática digamos, el nuevo camino por donde vamos a llevar la información. Entonces, igual para todo esto, las rutas, por ejemplo, dinámicas utilizan un algoritmo para realizar todo ese cálculo.